Bienvenidos, yo soy Ortiz Ortega Cristina Jafet de la licenciatura en Economía y este es un video por parte de la materia de salud física y emocional a cargo de la licenciada Gloria Helen Montaño Pérez. Y en este video abordaremos la resolución de conflictos, que durante en esta época de pandemia, el tener conflictos es algo habitual, por lo que este video tendrá el objetivo de tratar de apoyar a la gente que se encuentra y que está acarreando conflictos con consecuencias muy graves. Para ello desarrollaremos los 4 tipos que tiene un conflicto, porque es una parte fundamental saber en qué tipo de conflicto nos encontramos. El primer tipo es el intrapersonal. Este se va a encontrar únicamente entre nosotros. El problema únicamente lo hallaremos con nosotros. El segundo es un interpersonal, donde añadiremos a una tercera persona. El tercero es el intragrupal. Este se dará dentro de un grupo. Y por último tendremos el intergrupal. Y el intergrupal se dará cuando se tienen diferentes grupos y existen roces entre ellos. Para ello también desarrollaremos los elementos donde se puede desenvolver un conflicto. Como primer elemento nosotros tendremos las características personales, pues el saber las cualidades o incompetencias que tienen los terceros es una parte fundamental, pues el que sean olvidadizos o que sean generosos, bromistas, impacientes, etc., pueden ser la causa de que exista un conflicto. Como segundo elemento tendremos a las emociones, que según la Real Academia Española es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Pero ¿se han preguntado cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Pues claro, la única diferencia entre ellas es que una es más prolongada que la otra, pues el sentimiento conlleva vínculos afectivos y una emoción no, ya que estas comparten características similares y las dos características principales son que son universales e innatas. Y según Paul Ekman, él las categoriza en 7 emociones básicas, que serán la ira, la alegría, el asco, el miedo, la tristeza, la sorpresa y el desprecio. Como segundo elemento tendremos a las emociones, que según la Real Academia Española es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Pero ¿se han preguntado cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Pues claro, la única diferencia entre ellas es que una es más prolongada que la otra, pues el sentimiento conlleva vínculos afectivos y una emoción no, ya que estas comparten características similares y las dos características principales son que son universales e innatas. Y según Paul Ekman, él las categoriza en 7 emociones básicas, que serán la ira, la alegría, el asco, el miedo, la tristeza, la sorpresa y el desprecio. Como tercer elemento, nosotros tendremos al contexto, que son las circunstancias que se van a generar alrededor de nosotros, como por ejemplo, el estar en un fin de semestre, el tener proyectos, o tal vez el estar saturadísimos de tareas o trabajo, o el simplemente tener mala suerte o tener un pésimo día. Son de todas ellas las que conforman al contexto. En vista que el contexto conlleva múltiples componentes que pueden acarrear consecuencias muy severas, tendremos que hacer un hincapié en una consecuencia en específico, que es el estrés. Pues según la Real Académica Española, es una tensión provocada por tensiones agobiantes que originan reacciones psicomáticas o trastornos psicológicos, a veces graves, que puede ser causado por variables del ambiente, como lo es el tráfico o diferentes variables que nos podemos encontrar a lo largo de nuestro contexto. Para ello, existen diferentes tipos de consecuencias. Las consecuencias son como la angustia psicológica, enfermedades, bajo rendimiento, y que cada una de ellas la podemos encontrar en algún tipo. Y los tipos son el eustrés, disestrés y nivel óptimo de estrés. Y entre las enfermedades podemos tener salpullido, ya sea en el cuello, en partes de los brazos, dolor de pecho e incluso dolor de estómago.
Para todo ello, tendremos que visualizar las fases del conflicto. Como primera fase del conflicto tendremos la fase latente. Esta fase latente es donde aparecen los primeros desacuerdos, o sea, donde existen los primeros roces entre los involucrados y donde existirá la competición por la obtención de los recursos, donde existen los primeros nos, y para esto tendremos que ser muy deductivos y muy atentos, pues la fase latente es un poco difícil de visualizar. Como segunda fase tendremos la fase del conflicto. Aquí es donde existe la manifestación de diferencias de opinión o incompatibilidad de metas, donde existe una percepción de amenaza y donde todo ello se vuelve un poco más complicado. Pues ahora los proyectos, los logros, son aquellos efectos que nos darán esta fase. Aquí es donde comienza, donde los involucrados comienzan a tener fallas en su mecanismo. Como tercera fase tendremos la fase emocional. Esta es la fase principal, en mi opinión, pues aquí es donde todo se vuelve algo personal, donde entre estos involucrados se va a volver un poco más allá de lo normal. Aquí es donde existe la angustia, donde existen las primeras peleas y donde uno empieza a caer en emociones un poco drásticas. Por último, nosotros tendremos la fase manifiesta. La fase manifiesta es donde pues ya aparecen las primeras conductas verbales o físicas que pueden atentar entre los involucrados. Y pues aquí pueden haber peleas o algunas agresiones verbales y físicas. Ahora, acarreado a estas fases que acabamos de ver, tendremos que visualizar muy bien cuál es el tipo de daño y su fuente. Pues muchas veces los daños son muy catastróficos, desde psicológicos hasta físicos. Desde la vida, pues puedes perder la vida en una pelea, o un daño que puede ser irreversible. De esta manera tendremos que ver cuál fue la fuente, o sea, qué es lo que causó todo esto. Si fue la comunicación, si tal vez no se organizaron bien para dicho proyecto, o únicamente fue un roce que tuvieron entre cualidades. Por último, tendremos las etapas o pasos para la resolución de problemas. Pues ya ha llegado el momento de que le demos la solución a los problemas que hemos venido tratando. De esta manera, el primer paso será identificar el problema. Una vez que se tenga diseñado y identificado el problema, tenemos que explicarlo. ¿Explicarlo en qué sentido? Tenemos que ver desde sus factores, elementos, qué es lo que causó, cuál es la parte fundamental de dicho conflicto. Después tenemos que crear estrategias alternas. Únicamente no es tener un plan A, tener un plan A, B, C, D, donde involucres diferentes contextos. Si puedes tratar o diseñar estrategias en diferentes escenarios, mucho mejor. Si tú lo puedes hacer en un café, en un parque de diversiones, en una reunión, donde se actúe con responsabilidad y ser respetuosos, es más que mejor. Después tendremos que decir cierta estrategia, cuál es la que nos conviene para poder resolver o dar solución a nuestro problema. Pues no cualquier escenario es el óptimo. Si es un problema entre amigos, lo más recomendable, por ejemplo, sería que sea en una casa, jugando videojuegos, o no lo sé, estando a lo mejor, o tal vez estando en un parque donde se platique de forma respetuosa y se llegue a una solución. El siguiente paso es diseñar la intervención, diseñar cómo se tendrán que hablar. Pues esto es un poco riguroso. Ciertamente el diseñar la intervención es tener un poco de hincapié en el respeto. Pues tenemos que darle la palabra y tenemos que saber escuchar cuando una persona diseñe o dé su intervención. Y por último, tenemos que evaluar los logros. Si todo esto que nosotros hemos venido diseñando fue para bien, si se obtuvo o se logró solucionar el problema o únicamente acarreó más problemas. Ok, esto ha sido todo por el video de resolución de conflictos. Espero que les haya sido de gran ayuda y que hayan podido identificar y analizar su conflicto y darle solución a este. Por mí eso es todo. Hasta luego. Gracias.